Bueno, buenas tardes. Vamos a aprovechar este momento que podemos compartir para plantear algunos de los interrogantes que se nos están dando en este marco de crisis, en este marco de pandemia y en cuanto a la incidencia en las constantes reformas que se están llevando a la práctica en materia laboral. Concretamente, el propósito que yo tenía en la sesión de hoy era centrarme directamente en la esfera de la continuidad del desarrollo de la actividad productiva. Si bien es verdad, al final he decidido poder focalizar directamente la sesión en el análisis de las controversias o de los elementos que pueden generar dudas en el marco del Real Decreto 10/2020, porque no deja de ser cierto, y basta con que veamos todas las constantes quejas que se están dando desde abogados, graduados sociales, asesorías, gestorías, que muchas de las normas que se están implementando, que están entrando en vigor en estos días, no son claras, abren la puerta a bastantes dudas a la hora de poderlas llegar a aplicar. Se están determinando criterios que luego en breve plazo de tiempo se están viendo complementados, se están viendo interpretados. Basta tener presente este caso concreto del Real Decreto 10/2020 del 29 de marzo, que por la tarde se había aprobado el decreto y por la noche se había fijado una moratoria con respecto al mismo y aquellas actividades que requerían un día más para poder realmente cerrar de una manera ordenada. Entonces, antes de poder hacer un análisis generalista o poder plantear elementos que ya de todos sean conocidos, he preferido centrarme en aquellos puntos de esta concreta norma que viene a reconocer esta figura que han creado de permiso retribuido recuperable, y ver aquellos elementos que nos van a generar realmente problemas desde el punto de vista aplicativo, poderlos llegar a analizar brevemente. Los he articulado en 3 bloques. Realmente el elemento más crucial va a ser el tercero de los bloques, que es donde me voy a centrar en el comentario, el análisis del procedimiento, ¿de acuerdo?, que tenemos que implementar para poder llegar a la práctica, poder llevar a la práctica ese permiso retribuido. No olvidémonos de la idea de que esto va a quedar en las manos de un simple acuerdo de la empresa con sus trabajadores. No es el cauce por el que podamos llevar a la práctica la aplicación de esta norma, ¿de acuerdo? Salvo si planteamos la existencia de representación legal en la empresa. Representación legal de los trabajadores, quiero decir, en la empresa. Si no, no es el cauce por lo que lo podemos llevar a la práctica. Esto lo comento porque ya se están viendo bastantes empresas que ya están planteando, bueno, pues si hacemos esto, si lo tratamos con los trabajadores de esta manera, si cerramos ya un acuerdo para poder fijar las fechas en las cuales los trabajadores recuperen estos días de inactividad, pues os adelanto, ese no es el criterio por el cual se puede llevar a la práctica tal recuperación. Por eso es por lo que como he dicho anteriormente, ante esa diversidad de normas que están saliendo, ante los problemas prácticos que se están dando en la aplicación de las mismas, no digamos los problemas que se han producido en materia de los expedientes de regulación temporal de empleo, los que se pueden estar produciendo en el marco de los procedimientos que no derivan de situaciones de fuerza mayor. Por todo eso, por lo que, para intentar focalizar este breve momento, esta exposición que voy a tener con vosotros, focalizarla directamente en esta última norma, en este Real Decreto Ley 10/2020. Este decreto lo que viene a determinar, como bien sabéis todos, es la fijación de un plazo de inactividad que va del 30 de marzo al 9 de abril, lo que realmente termina aparejando una reincorporación al mercado laboral para el día 13 de abril, lunes, contando Viernes Santo, contando la presencia de ese fin de semana. Por lo tanto, establece este periodo de inactividad. Es una figura que no tiene parangón en el marco del ordenamiento, no tiene ningún sustento. Estamos realmente, en este caso, no queda más remedio posiblemente de tener que estar estirando realmente el sentido de la norma, flexibilizándola hasta este tipo de medidas. Fundamentalmente entiendo que en este caso se han adoptado para no todavía volcar más
o incidir de una manera todavía más fuerte en expedientes de regulación temporal de empleo. Entonces, se ha ido a esta vía alternativa, no elimina la posibilidad de acudir a los expedientes regulatorios, pero se ha ido fundamentalmente con vistas a ¿qué? A poder garantizar la actividad y, reitero, no aumentar todavía más el peso de las empresas que procedan a situaciones directamente de suspensión o de extinción. De hecho, en paralelo habéis visto que ya se ha planteado la imposibilidad de plantear unos procesos extintivos derivados de causas fundadas en la pandemia, en el COVID-19. Bien, yo digo que vamos a tratar 3 puntos concretos con respecto a ese procedimiento. Nos vamos a centrar a hablar de los colectivos excluidos, en primer lugar. En segundo lugar, de la incidencia en los derechos retribuidos. Y en tercer lugar, que es el punto que considero que nos puede generar algo más de controversias, en lo que es el procedimiento para que desde nuestras empresas podemos implementar la fijación de ese calendario de recuperación de días y sobre todo teniendo en cuenta las particularidades en cuanto a la limitación de los plazos para poder llevar a cabo esa recuperación. Y luego voy a aprovechar dentro de esos resquicios que muchas veces nos puede dejar la norma en todos estos procesos y todos estos marcos legales para comentar la posible cláusula de escape que podemos aplicar en un sector tan relevante como es el sector de la construcción y obras públicas. Bien, en primer lugar, en cuanto al procedimiento, la norma ya viene a determinar a qué colectivos se ha de excluir directamente de la presencia de este permiso retribuido recuperable. Y estamos hablando, en primer lugar, de aquellos colectivos que fueron reconocidos como tal en el Real Decreto 463/2020, los colectivos que se consideraban esenciales para el desarrollo de la actividad. Estamos hablando de 24 grandes colectivos en el anteproyecto al principio, en el texto previo, en el que a este Real Decreto se hablaba de hasta 40 colectivos, pero realmente luego se minimizó y quedaron restringidos a 25, no porque se limitaran o se eliminaran actividades, sino por duplicidad en el marco de las mismas. Entonces, en ese sentido hablamos de 25 actividades que vuelven a ser referenciadas en el Real Decreto 10/2020 y ya se derivaban en el 463/2020. De esos colectivos, de esos 25 bloques, tened presente que realmente no es una lista cerrada. Es decir, si nosotros nos vamos al punto 25, el punto 25 expresamente viene a reconocer como supuesto de exclusión, expresamente viene a reconocer a aquellas otras actividades que se puedan llegar a determinar o a considerar como esenciales. Por lo que nada podría llegar a imposibilitar que en cualquier momento una actividad que hoy por hoy no es esencial se incorporara a las listas de actividades esenciales y por lo tanto tal actividad quedara directamente excluida de este criterio determinado en la norma, en el Real Decreto Ley 10/2020, ¿de acuerdo? No tiene por qué ser, pero vosotros estáis viendo que estamos en un momento de continua modificación, de continua alteración, no hay claridad, también porque es muy difícil poder llegar a plantear un cauce claro o sosegado a la hora de promulgar normas en un estado como el que tenemos. Entonces, la posibilidad está, ¿de acuerdo? Está justamente en ese punto 25 de que se pudieran llegar a producir incrementos en la determinación de actividades esenciales y que tuvieran repercusión, en este caso, en la norma que estamos contemplando. En segundo lugar, situamos a los trabajadores a distancia, supuesto que queda claramente relegado, dejado de lado de cualquier tipo de medidas, tanto de carácter suspensivo o vinculadas a este tipo de mecanismos tendentes a posibilitar, dentro de lo que cabe, una interrupción del ciclo productivo, pero con recuperación posterior del mismo. Y el tercero de los colectivos, que es el que me interesa destacar, y por eso es la razón, porque si no estaremos entre elementos que poca relevancia tienen, el punto tercero, que nos viene a excluir directamente a aquellos trabajadores de la empresa, contratados por la empresa, que sobre los cuales ya se hubiera reconocido, ya se hubiera llevado a la práctica un expediente de regulación temporal de empleo, o bien, que es el elemento importante, se haya solicitado
esté en tramitación tal expediente. Y eso es un elemento importante a la hora de determinar la exclusión. Porque fijaos, vosotros sabéis los plazos que se han dado para la tramitación, por ejemplo, de los expedientes de fuerza mayor, que se ha reconocido un plazo de resolución por parte de la Administración de 5 días, plazo que muchas comunidades autónomas no se está cumpliendo, puesto que se está resolviendo por silencio administrativo positivo, pero la realidad es que podríamos llegarnos a encontrar ante empresas sometidas a expedientes de regulación temporal de empleo, pongamos también por causas organizativas, en las cuales se procediera a una denegación de tal solicitud, de tal expediente instado por parte de la Administración. En ese caso estaríamos ante un supuesto de exclusión, aunque estuviéramos todavía en este marco periódico de aplicación hasta el día 9 de abril, estaríamos en un supuesto de exclusión, por lo que no podríamos, no ya obviamente en el tiempo transcurrido con anterioridad, sino en el tiempo en el cual ya se produjera, se tendría que volver a producir esa reincorporación, no podríamos plantear, y eso es una cuestión que no se entiende en la norma, no podríamos plantear hacia unos colectivos que no pueden desarrollar el trabajo, no podemos sin embargo plantear vincularnos a un permiso retribuido recuperable, porque la norma expresamente señala que queda como colectivo exonerado. Fijaos lo que dice directamente: aquellas empresas que hayan solicitado o estén aplicando un expediente de regulación de empleo, que hayan solicitado, no se viene a decir que se haya reconocido un expediente de regulación de empleo, también aquellas que estén en el marco de solicitud, lo cual, reitero, genera la controversia de qué ocurre entonces si tenemos una resolución denegatoria de tal expediente planteada durante el presente periodo que estamos viendo actualmente. Ese sería el primer elemento que tenemos que tomar en consideración y que, reitero, nos generaría un elemento de controversia, un elemento más de controversia entre los distintos elementos que se están generando en todas y cada una de las normas que se están promulgando últimamente. Segundo elemento que tenemos que tener presente, el tema de los derechos retribuidos. Lo que se viene a plantear es sencillo. Si el trabajador va a proceder posteriormente a recuperar esas horas, esos días en los cuales no está llevando a cabo el desarrollo de esa actividad, si va a proceder a recuperarlos, no solamente se ha de garantizar el salario, sino la totalidad de los complementos retributivos. Aquí no se está estableciendo ningún elemento limitativo a esos complementos retributivos, sino se habla de los complementos salariales en su conjunto, lo cual me puede llevar a dudas sobre complementos retributivos que estén vinculados al desplazamiento. Imaginemos el supuesto que el trabajador tiene un determinado complemento retributivo vinculado al desplazamiento, un plus de transporte, y estas horas las va a recuperar en otros días sobre los cuales ya está per se determinado ese complemento de plus de transporte hacia esos días en concreto. Podríamos decir, estamos aportando un complemento retributivo que no tiene una finalidad específica de hacer frente a la cobertura de las obligaciones del desarrollo de la actividad productiva, sino tiene un carácter complementario. Sin embargo, lo estaremos reconociendo también, pese a que ese desplazamiento no lo encontremos. Pues la realidad es que la obligación de retribución que tiene la empresa hacia sus trabajadores incide no solamente sobre el salario base, sino sobre los complementos salariales. Y expresado así, esa expresión de sobre los complementos salariales, tenemos que entender que estamos planteándolo sobre la totalidad de los complementos salariales. ¿De acuerdo? Tercer factor, el elemento del procedimiento. Y aquí es, sinceramente, donde hoy por hoy no tenemos nada claro, y ahora lo vais a entender por qué. De hecho, se está planteando ahora mismo por parte, por ejemplo, está pasando en Cataluña, por parte de UGT y comisiones obreras, llegar a acuerdos interprofesionales con Fomento del Trabajo y con la PIMEC, de cara a poder establecer los mecanismos de recuperación de estos días. Lo voy a decir de una manera sencilla. Salvo para aquellas empresas que cuenten o en cuya plantilla se cuente con una representación legal de los trabajadores, contemos con mecanismos de representación. Un momento, vale, perdón, es que había visto que estaba en pausa la grabación. Salvo para aquellas empresas en las que haya una presencia de representación legal directa de los trabajadores, olvidémonos que la posición
en la que se pasa a encontrar la propia empresa, como la situación en la que se encuentran los trabajadores, queda relegada a un segundo plano, en cuanto a la capacidad de decisión. Vais a entenderme por qué. Lo primero que tenemos que tener presente, para la aplicación de la fijación de estas fechas recuperables, es obligatorio que el cauce se conduzca a negociación colectiva. Es decir, no puede el empresario a título unilateral o individual fijar la fecha en la cual se vaya a producir esa recuperación. Esto lo adelanto ya, y eso es importante que lo tengamos presente, porque hay muchas empresas que no lo conocen. La empresa no puede unilateralmente tomar la decisión de cuándo se van a disfrutar esos días. Es obligatorio llevar un proceso de negociación. Si hay representación legal de los trabajadores, muy bien, será con esa representación con la que llevemos a cabo la negociación. La clave es, ¿y qué pasa si en la empresa no hay representantes legales, no hay una representación directa de los trabajadores? Lo cual es muy habitual en muchas empresas, sobre todo si estamos en el ámbito de las mini pymes. Empresas con 1, con 2, con 3 trabajadores. ¿Qué es lo que podremos hacer en aquel entonces? Y aquí es donde viene el punto caliente de la norma, podemos decir. ¿Por qué? Porque obliga a llevar a cabo esa negociación con las organizaciones, directamente con las organizaciones sindicales más representativas que hayan participado en el proceso de negociación del convenio colectivo que me resulta de aplicación. Oye, que yo tengo un despacho, una pequeña oficina con un empleado, tendré que ver quién es organización sindical más representativa en el marco del convenio colectivo de oficinas y despachos que me corresponda. Si hablamos un convenio de oficinas y despachos de Ávila, pues la que corresponda por las organizaciones más representativas en ese marco, y me tendré que poner en contacto con ellas, me tendré que remitir a ellas para poder fijar ese marco de negociación. Esto es lo que de entrada nos dice la norma. Y ahora vamos a puntualizar un poco cómo se está viniendo a interpretar, porque lo que se dice es ese será el criterio en ausencia de negociación. Y si se plantea o si se reconoce que eso tendría que ser, ahora os plantearé el tema de los acuerdos interprofesionales, tendría que ser directamente porque las organizaciones sindicales plantearán que no van a proceder a participar de ese proceso de negociación, solamente entonces podré plantear la negociación directamente con los trabajadores de la empresa. Primero, con los representantes legales directos de los trabajos en la empresa. Si no hay representación legal constituida, con las organizaciones sindicales más representativas. Tendré que constituir una comisión de negociación con representantes. Fijaos, decimos un representante por cada organización sindical. Tendré que solicitar a esas organizaciones sindicales la constitución de esa comisión. Aunque yo sea una zapatería que tenga un empleado, tendré que hacer ese paso. Y solamente si esas organizaciones sindicales plantean no, entonces ya podré plantear la negociación directa con el trabajador. ¿Qué es lo que supone esto? Está claro que lo que está llevando directamente hacia la minipyme a un proceso de sindicalización en el marco de la decisión y está desplazando a un segundo plano la capacidad directa y democrática del trabajador de poder llegar a manifestar o plantear con la empresa, por acuerdo eso sí, cuándo llegar a recuperar esas fechas. Eso queda relegado a una tercera posición. Claro, el planteamiento obvio que esto nos puede llevar es a pensar, bueno, lo que estamos haciendo realmente es llevar a un proceso de dilación, porque el criterio es el plazo que hay para la constitución de la comisión negociadora son 5 días, el plazo de negociación son máximo 7 días, y si no hay acuerdo, el plazo que tiene la empresa para comunicar la fecha por la que ha optado, que luego sería objeto, en su caso, si no hay acuerdo, sería objeto de impugnación, pero el plazo que tiene la empresa para optar a falta de acuerdo por la fecha que ha optado serían los siguientes 7 días desde la fecha de finalización del periodo de negociación. Decimos 5 días, 7 días y 7 días. Bien, problemas que se me pueden dar.
Bueno, primero un cauce de valoración con respecto al elemento que viene a implementar la norma en cuanto a ese criterio de participación o de negociación con la representación sindical. Claro, esto llevado, os podéis imaginar la cantidad, y además es el criterio que se fija de manera uniforme, no hay un criterio que digamos, bueno, pues esto es para gran empresa, esto es para mediana empresa, esto es para pequeña empresa, no, es el criterio, es el que es. Claro, esto que terminaría llevando a una sobrecarga. Imaginaos la cantidad de procedimientos de negociación, que obviamente os podéis imaginar qué pasaría. Las organizaciones sindicales dirían, no, pues vamos a establecer un criterio, pues no me interesa, pero tiene que contestar. No me interesa, esto sí, con esta no, en este marco vamos a centrarnos en negociar, con ese no. Por eso, si nosotros nos quedamos en la norma tal cual está, y esos son los problemas que estamos planteando, estamos hablando de una norma que es del 29 de marzo y ahora, 2 de abril, se está planteando las negociaciones entre organizaciones sindicales, están pidiendo a las organizaciones sindicales, a las asociaciones patronales, sentarse a una mesa a negociar para llegar a acuerdos interprofesionales que determinen los cauces por los que fijar estos periodos de vacaciones. Esto que posiblemente habría que haberlo determinado ad hoc directamente en la propia norma, que se establecieran por acuerdos interprofesionales o se tendría que haber previsto, volvemos a lo que estamos diciendo. Tenemos una norma que sale en el boletín oficial del Estado por la tarde, que por la noche se establece una moratoria y que ahora están los interlocutores intentando cerrar, ponerse a negociar para poder establecer los cauces. ¿Por qué? Porque si no, lo primero que yo tendría que decir es, vale, ¿cuándo voy a ponerme a negociar? Es que ese proceso de ponernos a negociar, teóricamente lo podemos hacer desde ya. ¿Y por qué digo desde ya? Y eso lo digo ya directamente para las empresas que cuenten con representantes directos de los trabajadores. Porque si cuento con representantes directos, olvidémonos que ahí no va a haber esa intervención, ese segundo paso donde situaba esa obligación de negociación con las comisiones, esa obligación de constituir una comisión con las organizaciones sindicales más representativas. La propia norma, el Real Decreto en su artículo 3, específicamente viene a decir que en cuanto a la fecha en la cual se puede empezar a compensar, a recuperar estos días, será desde el mismo momento de finalización del plazo, es decir, nos estamos situando al mismo 13 de abril, ya podíamos empezar a recuperar los días que se han concedido, esos permisos retribuidos recuperables, ya podríamos, lo dice la norma. Claro, si a mí la norma me está diciendo, ojo, tienes que negociar colectivamente, tienes que preavisar, o sea, se tiene que preavisar con una antelación máxima de 5 días, se tiene que negociar por un plazo máximo de 7 días. Y al mismo tiempo me está diciendo, no, desde el mismo día en que se produzca la reincorporación ya se puede empezar a recuperar. ¿Qué es lo que me está diciendo en el fondo? Lo que me está diciendo, oiga, ¿puede empezar a negociar? Ya. Con esto, si tenéis empresas que cuenten con estos cauces de representación legal directa, y lo que os interesa es recuperarlo, sabemos que el periodo de recuperación va a ser hasta el 31 de diciembre, y lo que os interesa es proceder a una recuperación en el menor espacio o tiempo posible, yo la recomendación es, dentro de los cauces telemáticos que contamos, porque no podemos hacer reuniones presenciales por razones obvias, directamente ir negociando ya las fechas concretas en que se vaya a proceder a la reincorporación. Luego se me genera un debate, imaginémonos que hemos dicho que ya se está planteando, he puesto el ejemplo de Cataluña, ha salido publicado hoy, UGT Comisiones Obreras directamente han planteado a través del acuerdo interprofesional de Cataluña, están planteando utilizar ese cauce hacia Fomento del Trabajo y PIMEC para poder llegar a establecer los criterios por los cuales se va a aplicar la norma. Los criterios por los que se va a aplicar la norma para poder facilitar, establecer unos cauces que sean uniformes y no vernos a que cada empresa, de los miles de empresas que hay, estén iniciando un procedimiento en forma paralela. Si no, esto va a ser un caos, ¿de acuerdo? Más del caos que ya es. Será un caos mayor. Por eso se están ya planteando esos cauces, se están poniendo a negociar. Pero claro, estamos hablando de una negociación que se tiene que llevar a toda velocidad, porque la norma posibilita ya la recuperación desde el mismo día siguiente de la reincorporación al mercado laboral. Y todo eso contando que por lo que sea no nos vayamos a una prórroga. Dios no lo quiera,
pero no sabemos, no se puede determinar ni se puede establecer ahora mismo. Pero la cuestión es que ya se está negociando en ese sentido. Pero reitero, esa negociación operará en defecto de la negociación que se pueda plantear directamente con los representantes legales, ¿vale? Por eso digo, tenerlo presente. Para finalizar, sí quiero abrir una espita, abrir una puerta con respecto a un sector tan relevante como el de la construcción y obras públicas. Abrir la puerta con respecto al sector de la construcción y obras públicas. ¿Por qué? Porque fijaos, hay un criterio o hay un elemento que se posibilita a través del propio convenio, por lo tanto, es fruto de la negociación y pacto a través del propio convenio. Lo digo para aquellos que conozcáis el sector de la construcción, os va a venir directamente a la mente lo que estoy diciendo, que es el juego sobre los días moscosos. Vosotros sabéis, hay todos los años, los del sector de la construcción, tenemos todos los años un convenio colectivo, un calendario, se aprueba todos los años un calendario del sector de la construcción, en el cual no solamente se van a determinar, como los demás sectores productivos, la determinación de los días festivos, sino también se juega con unos días que llamamos días moscosos, ¿de acuerdo? Que son días de descanso adicionales y que solamente reconocemos en este concreto sector de la construcción y obras públicas. Bien, el propio convenio, y por lo tanto es fruto de la negociación en su seno, viene a determinar o viene a reconocer que las partes, y aquí ya voy directamente a las partes, a los sujetos, a ese tercer nivel que yo decía, no parto de los representantes, no paso por las organizaciones sindicales más representativas, me voy a la relación directa con el trabajador, las partes pueden acordar la fijación de una fecha distinta a la calendarizada sobre el día moscoso. Por lo que el calendario de este año no ha salido todavía, ¿vale? Pero más aún, como no ha salido, podemos ir acordando la distribución de esos días moscosos. Lo que me está posibilitando, lo que puedo estar previendo es justamente ese día que yo valoro como día moscoso, que sea utilizarlo como una fecha de recuperación y por lo tanto ese día moscoso como tal no se lleve a disfrutar. Los días moscosos, reitero, están en el calendario, se determina en el calendario del convenio colectivo de la construcción. Son fechas ciertas, pero son disponibles por las partes. Podemos jugar con ellos y podemos acordar a través de ellos, sustituyéndolos por los días que correspondan de recuperación de estos permisos retribuidos. Simplemente lo dejo ahí. Obviamente no dejamos de jugar con el criterio de negociación. Quiero que quede claro, no podemos determinar esos días de permisos directamente por una decisión unilateral de la empresa. Espero que haya sido de vuestro interés estas pequeñas aportaciones que humildemente he podido realizar y nada más, simplemente muchísimas gracias.